nuestra aplicación. Anteriormente les comenté la importancia de invertir un buen tiempo en la parte de diseño, tanto diseño de la arquitectura de la aplicación como el diseño de la aplicación desde el punto de vista de frontend. ¿Ok? Entonces, esto nos va a simplificar el desarrollo de nuestra aplicación desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, si invierten su buen tiempo en diseño de la arquitectura de la aplicación, considerando principios de Solid, principios de arquitectura, principios de diseño, patrones de diseño, etcétera, se van a resolver un montón de problemas más adelante que si empezaran a programar de una vez. Ok, eso es la parte de diseño y la arquitectura de la aplicación. Desde el punto de vista de diseño de frontend, tenemos varias etapas. Por ejemplo, la definición de un sketch que podrían hacer en una hoja de papel, utilizando el iPad, etc. Hay muchos medios. Luego pasan a un diseño más básico, como podría ser los wireframes, como por ejemplo esto que estamos viendo. Esto es un wireframe, un diseño desde el punto de vista solo de flujo, cómo se van a ver las pantallas, no existe color, no existe imágenes, pero nos va a ejemplificar desde una perspectiva visual qué es lo que queremos hacer, lo cual va a ser más simple a la hora de implementar nuestra aplicación. Una vez que tenemos los wireframes, podemos pasar a los mockups. Los mockups es un diseño más detallado de alta definición en donde hay colores, estilos, imágenes. Es más claro todo. Ya al final de esa etapa ya estamos hablando de un diseño ya más orientado por o ejecutado más por un diseñador gráfico, que se enfoca más ya en cuestiones más específicas, y a partir de ahí existen diferentes ciclos, ya sea con el UX designer, que ya es el que se enfoca en visualizar la experiencia de usuario, y hay otro montón de etapas. Pero para efectos de este curso nos interesa llegar hasta el prototipo, y tal vez saltándonos esta parte del mockup, saltando del wireframe al prototipo, en donde podamos ejemplificar desde una manera visual qué es lo que queremos hacer con nuestra aplicación. Entonces, por ejemplo, ¿qué es importante notar acá? Bueno, tenemos una aplicación que tiene una pantalla de login. Ya con solo eso nos indica que eventualmente vamos a tener algún tipo de autenticación. Efectivamente lo vamos a tener a través de JWT. Tenemos un username y un password. Todavía no sabemos si el username va a ser simplemente un username o eventualmente lo cambiamos a un correo, pero son cosas que vamos a ir evaluando poco a poco. Tenemos flujo de la aplicación, podemos ver hacia dónde vamos. En este diseño del wireframe podemos ubicar de que ahí está el nombre de la sección, que en este caso es la lista de tareas. Eventualmente vamos a tener los usuarios a los cuales se les va a asignar las tareas. Vamos a tener una lista de tareas con sus respectivas prioridades. Adicionalmente tenemos algunas acciones, como en este caso tenemos la acción de crear una nueva tarea, y otras acciones de regresarse y calendarizar algún tipo de tarea. Si le doy New, me va a llevar a la pantalla de agregar tareas, y que incluye una serie de campos que van a representar los elementos del modelo, que a fin de cuentas se van a guardar en la base de datos. Como ven acá hay un botón de salvar, que simplemente nos permite salvar la tarea y regresar a un flujo anterior. Como ven, este wireframe nos explica cómo va a ser ese flujo o esa navegación a nivel de la aplicación. Hay algunos detalles importantes. Un menú en la parte de abajo. Tenemos un logout muy importante. Si tenemos login, eventualmente vamos a tener un logout que nos va a regresar a la pantalla inicial. Con esta presentación es muy sencillo de visualizar qué es lo que queremos, cuáles elementos tenemos que tener a nivel de UI. Son muchas cosas que identificamos a este punto, lo que nos permite y nos simplifica visualizar la aplicación más adelante. Ok, entonces, solo para recapitular, vamos a tener a nivel del código, nos vamos a enfocar en dos partes. Una, en lo que le vamos a llamar el flujo de datos, que es básicamente cómo van a fluir los datos a través de las pantallas, y vamos a ver también elementos de
de interfaz de usuario. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el flujo de datos, en donde vamos a poder dimensionar cómo se desenvuelven los datos en las diferentes pantallas. Esto lo vamos a llamar State Flow. ¿Ok? El State Flow va a ser ese elemento arquitectónico dentro de nuestro frontend, porque todo esto vendría siendo nuestro frontend, ¿verdad? El cual es para mobile, en este caso para Android. Ok, ¿cuáles son esos estados que va a tener el State Flow? El State Flow nos va a permitir orientar los datos en nuestra aplicación. El primer stage que vamos a ver es el empty. El empty stage es cuando ustedes entran a una pantalla y no hay datos, está vacío, ¿verdad? Ese es el primer flujo del state flow que vamos a anotar. Cuando la pantalla avanza y trae datos de algún proveedor de datos, que nosotros tenemos uno definido en la aplicación, va a pasar a un estado que se llama cargando, o en inglés loading. ¿Ok? Ya a partir de acá, una vez que se carga, tenemos dos opciones. Podrían ocurrir dos opciones. Que ocurra un error en la carga, ¿verdad? Que la carga no se haya, tenga algún error. Entonces vamos a tener que volver a un estado, ya sea cargando nuevamente, o algunas estrategias se podrían hacer hasta un retrieve. Eso pasa mucho cuando no hay conexión con la base de datos, no hay conexión con el API, etc. Y otro estado que va a ser el success. En el estado success es cuando, ok, fuimos a la base de datos y la base de datos nos regresó los datos y los vamos a mostrar en pantalla. Ese es el objetivo final, mostrar los datos. ¿Ok? Entonces, ese es el primer objetivo de este ejercicio, enfocarnos en el flujo de datos. Ya posteriormente ustedes van a ver que también tenemos otro flujo, un flujo que se enfoca más en el UI. Por ejemplo, la existencia de ciertos elementos como textbox, que es básicamente secciones en donde hay texto. Tenemos también contenedores o surface, que son básicamente contenedores. Hay listas y otro montón de elementos de UI. Las listas son básicamente con subcontenedores más organizados. Hay diferentes tipos de lista, como los lazy lists, etcétera, que nos permiten organizar elementos dentro de nuestra aplicación. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque vamos a ver lo siguiente, digamos, el código lo vamos a ver distribuido en estos dos temas. Un tema ya más orientado en el flujo de datos y un tema más orientado en el aspecto de interfaz de usuario. Todo desde un punto de vista básico. Ustedes posteriormente van y amplían esos conocimientos dentro del código y lo pueden poner a práctica también para estar seguros de que estemos orientados al desarrollo de nuestra aplicación.